Ahora sigan con su vista, por favor, en el libro de Jonás, capítulo 1. Este corto libro y gran mensaje lo necesitamos como pueblo de Dios. Y dice el libro de Jonás, así, del profeta Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno suyo, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado en lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí
desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo liberara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Amén. Padre, agradecemos tu palabra y agradecemos tu Santo Espíritu, que abrirá los ojos de nuestro entendimiento para poder recibirla y para poder aplicarla en nuestra vida diaria, de manera que el nombre de Jesucristo realmente pueda brillar en la oscuridad de este mundo.
Te pedimos esto, Señor. Ten misericordia de nosotros y sálvanos de otra manera de vivir que no sea la de Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad y concédenos la gracia. Y te pido obviamente mayormente esto para mí, por la responsabilidad que me has dado al exponer este libro. Sin ti nada puedo hacer. Sea el nombre de Jesucristo glorificado y realmente el nombre de Cristo predicado a todas las naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Iniciamos el día de hoy el estudio de nuestro libro Jonás. Y podemos ver que aun cuando lo leí en unos minutos, a lo mejor 10, 15 minutos, sin embargo, es un libro que esos 10 o 15 minutos realmente, si no es por el Señor, son totalmente indigeribles. O sea, esta palabra es totalmente incapaz de poder ser aceptada por nosotros, como por muchos años tampoco ha sido aceptada por mucha gente. Lo que sí les quisiera decir es que hoy a las 6 de la mañana que me desperté y me puse a orar, en un momento después estaban mis lágrimas rodando por mis ojos, solo por una cosa, y fue algo que estaba a solas con el Señor. ¿Y saben cuál era el motivo de que estaba llorando? Su gran misericordia. Es solo eso es lo único que puede romper cualquier corazón, su gran misericordia. Ustedes y yo que estamos aquí somos pecadores y no merecemos estar vivos delante de un Dios santo. Y si no entendemos esto, no hemos entendido nada de lo que es el cristianismo. ¿Qué está pasando en Australia? En septiembre empezaron tremendos fuegos arrasando con Australia. 3 meses llevan bajo el fuego, arrasando. Más de 1,000 millones de animalitos han muerto. 1,000 millones. ¿Alguna vez has escuchado esa cifra en relación a algo? 1,000 millones de animalitos. Jamás me hubiera imaginado yo que en un país pudiera haber tantos animales. 1,000 millones. A lo mejor si me hubieran dicho, porque yo no sé de animales, pero si me hubieran dicho que son 1,000 millones los que existen en todo el mundo, tal vez me hubiera quedado muy aceptable, pero esa cifra, dado por estudiosos de ahí mismo de Australia, diciendo esas cifras respecto a los animales que han muerto ahí. 1,000 millones. Ahora, obviamente, a las autoridades les interesa más cuántas vidas humanas han muerto. 28 hasta el día de hoy. Ahora, la temporada de fuego, de incendios forestales, que es lo que ha estado ocurriendo por 3 meses en Australia, la temporada apenas inicia a finales de enero. Esa es la cosa, que la temporada normal, así como tenemos aquí nuestra temporada de ciclones, que sabemos los que hemos nacido en esta ciudad, que hay una temporada que se le llama de ciclones. Y sabemos que cuando llega noviembre ya la libramos por la misericordia de Dios. Eso no lo decimos, pero es la verdad. Solo por su misericordia no hemos sido arrasados por un ciclón. Y en Australia, apenas a finales de enero empieza la temporada de fuegos forestales. Y llevan 3 meses, 28 vidas humanas, más de 1,000 millones de habitantes, 2,000 casas totalmente arrasadas por el fuego, 1,000 viviendas semidestruidas por el fuego, 2,000 arrasadas, 1,000 viviendas semidestruidas. ¿Y saben qué está haciendo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios en Australia se ponen en ayuno y oración y claman a Dios misericordia. ¿Y qué pasa? El día de ayer, ¡shum!, una tormenta. El día de ayer, ¡shum!, lo que no pudieron hacer todos los bomberos y todos los países que están buscando enviarles ayuda a Australia. ¡Pum!, una tormenta. Y está anunciado que esa tormenta durará una semana.
Y deberían de ver ustedes, o sea, vean los videos ahorita, y la gente, los bomberos y la gente en las calles están gritando de gozo, y se mojan y dan gracias a Dios que nunca conocieron. Esa es la cosa. ¿Cuánta gente de esas es una atea que estaba viendo que el fuego iba a consumir su casa, estaba consumiendo sus propiedades y sin embargo no ha pensado en el fuego eterno? El fuego es eterno, mi amado. El infierno existe y está esperándote. Si no estás en Cristo, estás muerto y estás bajo condenación y la ira de Dios está sobre ti. Necesitas reconocer que eres un pecador miserable y necesitas en esa miseria reconocer que necesitas un Salvador, porque el Dios Santo que te creó te hizo para que vivieras en santidad y te hizo para que caminaras en el temor de Dios, mostrando el brillo de su gloria. ¿Qué acabamos de escuchar de la palabra de Dios? ¿Alguna vez han oído semejante ridiculez? ¿Alguna vez han oído no hay palabras? Simplemente no hay palabras para lo que acabamos de escuchar. Pero por algo el Señor puso este pequeño libro en medio de sus 66 libros. Por algo fue escrito esto 800 años antes de que llegara el Salvador del hombre a esta tierra. 800 años antes. Y Jonás, lo vemos ahí, Dios mismo le llama que es un siervo del Señor, es un profeta de Dios. Y este siervo del Señor, en toda la Biblia solamente se le ven 2 ocasiones en que predica. Una es aquí, en los pasajes que hemos leído en el libro de Jonás, y el otro está en Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25. Y en Segunda de Reyes 14, 25, Jonás está como siervo de Dios, profeta de Dios, hablándole al pueblo de Dios, que eso es lo que hace normalmente un profeta. Un profeta está delante de Dios recibiendo palabra de Dios y está entregándola al pueblo de Dios. ¿Escuchaste bien eso? Cada vez que tú vienes y escuchas, cada vez que tú prendes tu YouTube o cualquier medio electrónico para ver una predicación, no estás haciéndolo para ser entretenido. Estás haciéndolo o para ser salvado o para ser juzgado. Porque cada vez que tú escuches la palabra de Dios, simplemente tendrás que darle cuenta a ese creador que te envió a la tierra en el día en que regreses a Él, porque tú y yo todos vamos a regresar a su presencia. Y si no aprendimos lo que este profeta aquí no lo vimos, vamos a tener un eterno problema con el fuego, y no el fuego temporal, que no sabemos en qué terminará. Las estadísticas y las probabilidades respecto a esto es que Australia tendrá un descanso de una semana de los fuegos, la tormenta que misericordiosamente preparó el Señor para pagar lo que el hombre no podía pagar. En una semana terminará ahí. En una semana empieza la temporada de fuegos forestales, finales de enero. ¿Qué va a pasar o no va a pasar? Solo Dios lo sabe, porque Él es el que creó Australia y Él es el que creó cada uno de esos 1,000 millones de animalitos que han muerto por la necedad y el pecado del hombre. Porque la tierra fue maldita por causa de Adán y Eva. Todo era glorioso. El paraíso en la tierra estaba en el Edén. Y desde el principio Dios creó al hombre, a diferencia de todos los animales y todas las plantas y todos los seres vivientes sobre la tierra, lo hizo con una sola finalidad: mostrar su gloria. Mostrar su gloria y tener una intimidad con el hombre. El hombre y la mujer fueron los únicos en la creación que fueron hechos a su imagen y semejanza. ¿Y dónde quedó su imagen y semejanza? ¿Dónde la hemos dejado, mis amados? ¿Dónde ha quedado esto?
Acabamos de oír la vida de un hombre de Dios, o una porción de la vida de un hombre de Dios. Jonás, el libro de Jonás no es como normalmente los libros de los profetas, donde simplemente se la pasan profetizando, dando oráculos de juicio para buscar el arrepentimiento del pueblo a los cuales les profetizaba, como tenemos a Isaías, como tenemos a Ezequiel, como tenemos a Jeremías. No, en Jonás es más como Elías y Eliseo, que vemos sus vidas, son profetas, pero vemos sus vidas, sí, pero lo vemos a lo largo de varios y muchos capítulos de la Biblia. Y aquí no, tenemos a Jonás. En 4 capítulos tenemos un resumen de la parte que Dios quiere que nosotros tengamos vistos con mucha claridad. Y cuando uno se la pasa viendo en un telescopio el universo entero, los astrónomos, aquellos que estudian las galaxias, pueden ver que hay planetas que están lejísimos, pero con los aparatos que la tecnología del hombre, que obviamente ha sido permiso de Dios el tenerla, pueda haber una vía láctea, pero en esa vía láctea vemos a miles de planetas y estrellas, y después, si enfocamos más el telescopio, podemos un solo planeta. Y recuerdo cuando vi las primeras imágenes de la superficie de la luna, cuando andaba obviamente yo entre los 8 o 10 años de edad, y cuando vi la superficie de la luna, las fotografías, y en el año 69, a los 11 años de edad, de repente el hombre está pisando la luna. Tenía 11 años de edad, sí, pero ya había fotos, imágenes muy específicas, se veían los cráteres y todo. De esa manera quisiera yo que viéramos este libro. Quisiera que, así como a tu aparato le haces en Google Maps y pones un mapa cuadriculado y de repente le vas abriendo y le vas abriendo y le vas abriendo y de repente ya estás en la calle de tu casa y ves la fachada de tu casa y dices, ¡wow! Con la gracia de Dios, esa es la manera que trataremos de revisar estos 4 capítulos. Y espero en Dios que así como nos impactamos con lo que hace la tecnología, seamos más maravillados con la misericordia que Dios nos permite tener al escuchar su voz. Porque este profeta tenía un motivo. ¿Saben lo que hizo cuando profetizó en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25? Cuando profetizó, fue al pueblo de Dios, a Israel. Ustedes saben que en aquel tiempo había 2 pueblos, 2 reinos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y en ese tiempo estaba el Jeroboam II, que era igual de terrible que Jeroboam I. Ustedes saben que el reino del norte, las 10 tribus de Israel que se fueron a vivir al norte, eran terribles. Y los reyes, más terribles todavía. ¿Por qué? Porque hasta tenían ídolos como dioses. Y ahí es donde es puesto este profeta, este siervo del Señor, hijo de Amitai. Dice que Jonás estaba ahí. Cuando está hablándole a Jeroboam, es extraño. Pero cuando vemos esa porción, segunda de Reyes 14:25, nos encontramos con que Jeroboam empieza a restaurar la frontera de un pueblo que había sido puesto bajo castigo por su rebeldía contra Dios. Entonces, la profecía de Jonás delante del pueblo de Dios no fue realmente, no vemos en ningún lado que fue para juicio y arrepentimiento, no, fue para consuelo. Cosa que no es común encontrar en los profetas de la Biblia. Fue para consuelo. Jonás le profetizó que el Señor, después de la revolcada que le pondrían sus enemigos, nuevamente serían restaurados. Fue una profecía de consuelo. Ese fue el mensaje que llevó Jonás. Y lo que vemos ahí en esa escritura que he mencionado, vemos ya el cumplimiento, que Jeroboam ya estaba restaurando la frontera. Entonces, fíjense bien, era una profecía de consuelo para un pueblo de Dios rebelde. Escuchen bien. Ahora,
el segundo mensaje profético y oráculo se le da ¿a quién? A una nación llamada Asiria, que 60 años después de que Jonás le había profetizado esto a Jeroboam, 60 años después, Asiria iba a ponerle una revolcada. Era un país poderoso militarmente hablando. Nínive, su capital, era una gran ciudad con tremendas murallas dobles. Estaba totalmente bien sitiada en cuanto a protección, Nínive. Y eran terribles, eran asesinos terribles. Y Dios usó a este pueblo terrible, pecador, idólatra, lo usó para aplastar, pero no destruir. Aplastar, pero no destruir. Como ustedes, si revisan el texto en Segunda de Reyes 14:25, verán que el 26 dice que Dios no quería destruir a Israel. Simplemente lo había puesto bajo disciplina. Mira, tú y yo como hijos de Dios, realmente Dios, una vez que somos sus hijos, obviamente no nos va a destruir, pero te voy a decir algo, no te la vas a acabar, como dicen los muchachos el día de hoy. Te voy a decir algo, vas a tener problemas demasiado serios, hasta que tu cara esté pegada al suelo, como lo acabamos de oír en Jonás. Eso lo acabamos de oír en el hombre de Dios. No, si no importa que sea profeta, si es un hijo de Dios que no vive como propiedad de Dios, obviamente el Señor es todopoderoso. Y repito, el mensaje fue de consuelo y ánimo para el pueblo de Dios que estaba en ese tiempo, ya estaba por entrar a una sujeción, a una opresión. Y ahora tenemos el otro mensaje que Jonás ahora va y da en otra ciudad. Y el mensaje lo da a Nínive, una gran ciudad, y una gran ciudad de enemigos del pueblo de Dios, totalmente incrédulos. ¿Y qué es un mensaje de qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuántas veces los profetas iban al pueblo que no era el pueblo de Dios, puesto que los profetas eran para el pueblo de Dios? Pero sin embargo aquí vemos a este profeta de una manera extraordinaria, yendo a salir de su comodidad, salir de su entorno, salir de su ambiente de seguridad. Y en lugar de hablarle al pueblo de Dios, ahora va y les habla a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Por qué les habla? Sabemos por el resultado que fue. Por la gran misericordia de Dios, como Dios ha tenido de nosotros, de ti y de mí. O sea, ¿por qué estamos aquí ahorita en domingo hablando del Dios de los judíos? Hablando del Jesús que nació en Israel. ¿Por qué lo estamos haciendo? Simplemente por lo mismo que Nínive recibió el mensaje: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es la misma razón. Porque nosotros exactamente éramos el Nínive. Sí, éramos enemigos de Dios. Una y otra vez hemos hablado acerca que el problema del pecado de un ser humano no son las mentiras, no es la lujuria, no es el odio y aborrecimiento, no es sino una sola cosa: la incredulidad. O sea, no creer que Dios te formó y no creer y aceptar el propósito para el cual fuiste creado y en el cual deberías vivir desde que naces hasta que mueres. Ese es el problema, incredulidad. Ese es el problema, esa es la raíz de todo pecado, incredulidad. Ignorar a Dios totalmente, hacer con tu vida lo que quieres hacer, como acabamos de ver. Este hombre dice 2, 3 veces, vimos en un capítulo que buscó huir de la presencia de Dios. Ah, sí, pero eso sí les dice: bueno, es que yo soy creyente del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿No te parece una insensatez? El problema es que nosotros también hemos sido tan insensatos muchas veces que nada más nos sentimos creyentes aquí dentro del pueblo de Dios, en nuestra comodidad. Pero cuando salimos de nuestras fronteras y nos encontramos camino a Nínive, en lugar de ir y mostrar el brillo de su gloria y su misericordia que tiene para todos los que son suyos, que están ahí todavía escondidos, esclavizados a Satanás, esclavizados al pensamiento del mundo y esclavizados a sus propios deseos pecaminosos, como tú y yo los tuvimos antes,
Sin embargo, no tenemos misericordia de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ir descubriendo en el mensaje del libro de Jonás. Pero el mensaje de Jonás no solamente es un mensaje muy particular, sino que tiene 4 escenarios como si fuera una película. Tenemos el escenario del barco, tenemos el escenario del gran pez, tenemos el escenario de la gran ciudad. Y luego el último escenario lo tenemos fuera de la ciudad, en el campo. Barco, pez, gran ciudad y en el campo. Y en cada uno de ellos tenemos un juicio. En los 4 escenarios tenemos un juicio, una crisis. En el primero, obviamente, vemos el juicio de Dios y la crisis, que al final de cuentas Dios la resuelve dando salvación. En el segundo escenario, en medio del pez, Jonás está bajo el juicio de Dios. Y sin embargo, ¿qué encontramos en el segundo capítulo? También la resolución de esa crisis o juicio con una gran salvación, escupiéndolo donde debe de estar, ¿verdad? Y el tercer escenario, cuando este hombre entra a la ciudad impenetrable, este hombre entra donde pudieran decir, miren, ese no tiene cara de asirio, se le ve como israelita. Sin embargo, libremente entra y proclama que el juicio de Dios está sobre ese pueblo. Tenemos una gran crisis que entre todos los habitantes, aún en el rey, se quita del trono, se quita del manto, se quita de todo aquello que pudiera hacerlo ver como la gran autoridad, y no le queda otra más que humillarse. Como tú y yo a veces hemos tenido necesidad de hacer un lado nuestros argumentos, como dice 2 Corintios 10, que nosotros debemos de derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando en obediencia y cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Porque hay demasiadas fortalezas en nuestra mente. Por el hecho de estar aquí sentados, comiendo bien, sanos, pero sin embargo pudriéndonos por dentro con el pecado que hemos estado practicando. Y estoy hablando obviamente en el sentido de que, como decían de niño, al que le caiga el saco, que se lo ponga. Porque es la verdad, es pura misericordia que Dios te esté hablando cuando tú estás en esa condición. Es pura misericordia de Dios que Dios nos hable así, porque lo que quiere de nosotros no es destruirnos, es destruir el pecado que mancha el brillo de su gloria. Y en estas 4 crisis, repito, la tercera crisis y juicio, tenemos una salvación tan grande de esa ciudad. Pero hay un detalle, en el último capítulo, el 4, tenemos otra crisis, otro juicio. Y ese lo hace uno a uno, el Señor directamente con su siervo. Y hay un detalle, no encontramos la salvación ahí. No encontramos la salvación en el último capítulo. La primera vez que expuse este libro, lo hice delante de un grupo de jóvenes. Y al terminar de exponerlo en aquellos, estoy hablando hará unos 25 años, les hice la pregunta a todos, levanten la mano todos aquellos que después de terminar los 4 capítulos de estudiar piensen que Jonás era salvo. ¿Y cuántos a que es un hombre totalmente perdido? Levanten la mano. Obviamente todos levantaron la mano para mostrar que Jonás era un hombre totalmente perdido. Bueno, sí, hasta ahí. Hasta ahí podríamos tener un mal sabor de boca, porque no vemos la salvación de Jonás. Hasta el último, Jonás está peleando con Dios. Pero sin embargo, estamos seguros que Jonás lo vamos a ver ahí en el cielo. Y esa es la cosa, que esto no es una alegoría, esto no es una simple metáfora. No es una historia inventada por el hombre, como muchos les han dicho. No, mira, esa fue, ¿cómo se te ocurre que una ballena o un pez grande? Bueno, simplemente escuchemos que nuestro Señor avala el hecho histórico. Nuestro Señor Jesús, sí, en el libro de Mateo capítulo 12, y también lo dice en Lucas, el Señor habla de Jonás como un hecho real y habla de un monstruo marino que tomó a Jonás. Mateo 12, versículo 39 al 41. Pero
aun cuando veremos un poquito más en detalle esta porción. Porque les dije, me gustaría que viéramos desde lo general y que nos fuéramos acercando hasta entrar en lo más profundo. Cuando estuve en segundo año de medicina, tenía 19 años de edad y se me ofreció el puesto de prosector. Un prosector de anatomía es una persona que simplemente yo entraba como prosector de anatomía al anfiteatro, tenía el número de cadáveres suficientes para los 35 alumnos. A cada uno de los equipos, porque formábamos equipos, les daba yo un cadáver que lo poníamos sobre una mesa. Y durante 3 años, por ser un prosector de anatomía, yo recibía mi cheque. En la misma dirección de la Facultad de Medicina yo recibía un pago. Además, daba clases también en preparatoria. Además de llevar la carrera de medicina, había espacio para poder hacer otras cosas. Pero el asunto es que cuando fui prosector de anatomía, mi papel delante de aquellos que, desde que entraban el primer día anfiteatro les daba el tufo del formol de aquello que conservaba en las mejores condiciones posibles esos cadáveres. Y después de eso, esos cadáveres tenía yo que mostrarles que tenían que ver, identificar cada una de las porciones de su cuerpo cuando estaban enteros. La mayoría de las veces se conseguían cuerpos de fosas comunes. Y entonces, estando frente al cadáver, mi obligación era que cada región anatómica que tenían que trabajar los alumnos tenía que ser descrita primeramente por fuera, pero después tenían que cortar, quitar con mucho cuidado, cortar muy bien la piel, separar la piel, ver el tejido que sigue debajo de la piel, que es el tejido subcutáneo. Después de quitar el tejido subcutáneo, ya en el tejido subcutáneo, cuando era un cadáver relativamente fresco, podías ya ver debajo de esa tela de tejido fibroso subcutáneo, podías ver ahí ya que habían músculos. Y obviamente las personas con mucha bendición, decía algún pastor, con sobrepeso, debajo de la piel no había tejido subcutáneo, había un mondongo así que estaba ya comprimido, por supuesto, pero era pura grasa. Y también había que mostrar los tejidos, levantar bien, separar bien con el bisturí y con las pinzas, estar separando, y después de eso, librar el tejido, que es esa telita que hace ver borroso lo que está debajo. Y después se abre esa piel, esa telita, y después de abrir esa tela se llega a la capa muscular. Y después de la capa muscular que se identifican, yo tenía que, junto con ellos, ver que estuvieran realmente aprendiendo de ese cadáver. ¿Cómo está su propio cuerpo? Porque al final de cuentas, de los muertos iban a depender muchos de nuestros vivos. Y después de 38 años de estar ejerciendo la medicina por la gracia y la misericordia de Dios que me ha concedido, todas esas imágenes de aquellos años, no nada más en primer año que tuve yo mismo que entrar como alumno bajo un prosector. Por cierto que ese prosector, que fue mi prosector, se murió a los 34 años. Mi prosector de anatomía se murió a los 34. Y miren nomás que ando a los 62 y el Señor, su misericordia es grande. Y mi prosector, yo me acuerdo que me impactó porque era un cuate que sabía tanto. El que esté con el Señor, no lo sé. O si esté lejos del Señor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hasta el día de hoy, agradezco a Dios que me ponga enfrente, no cuerpos vivos, sino almas muertas, para poder hablarles de su enfermedad mortal. Porque aun cuando traigan un problema del intestino o de la garganta, tienen una enfermedad mortal que se llama pecado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha visto, me ha hecho verme a mí mismo y ha hecho ver toda la pudrición que hay en un corazón engañoso y perverso. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión que estaba hablando delante de todos, dijo:
esta generación, de hecho ahorita lo vamos a ver en esta porción de la escritura donde habla de Jonás, esta generación incrédula y perversa exige una señal, y no les será dado la señal que quieren, sino la señal de Jonás. Sí, pero hubo otro momento también donde dijo las mismas palabras. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula y perversa? ¿Saben a quién se lo dijo? A sus discípulos. Entonces, el que tú digas, no, el doctor, se me hace que el doctor se está pasando, o el paz se está pasando. No, mi amado, discúlpame. Si no estamos conscientes que nuestro corazón es engañoso y perverso, tampoco vamos a poder ver nuevas sus misericordias cada mañana. Y tampoco vamos a correr al trono de la gracia a tomar del oportuno socorro para que nuestro día realmente glorifique a Cristo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy exhibiendo mi grandeza como mí? No soy nada, mis amados, pero mi Señor lo es todo. Estoy abriendo la palabra, me estoy exponiendo junto con ustedes al consuelo de Dios, la misericordia de Dios o al juicio de Dios, que no va a ser nada comparado con lo que está ocurriendo en Australia. Amado, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y tener nuestra fe firmemente anclada en Cristo Jesús, el autor y consumador de esa fe que estamos hablando. Si estamos ridiculizando el nombre de cristiano sobre nosotros, realmente no vamos a poder dormir en paz. El verdadero creyente no puede descansar un día practicando el pecado y al día siguiente hacer como si nada. En alguna ocasión, un hermano en la fe me llegó al consultorio y me dijo, un lunes, vengo a confesarle mi pecado. Espérate, creo que vengo a confesarle mi pecado. Sí. El viernes me invitaron a una fiesta en una casa con una alberca. Y eran 3 amigos que yo sé que son muy especiales. Y le dije, por supuesto, te negaste. No. Quise probarles lo que es ser un cristiano. Y fue a la fiesta con los 3 amigos y llevaron 4 prostitutas, jóvenes de su edad, y habían hecho una apuesta entre ellos a que hacían caer al cristiano porque el cristiano aceptó ir con ellos. Y la cuestión es que ese creyente, por supuesto, si se puede decir creyente, no lo sé si es o no es, eso solo Dios lo sabe, pero él se decía a sí mismo creyente. Ese creyente estaba ahí, sus amigos estaban tomando y él no tomaba ni una sola de las cervezas y de las botellas que estaban usando a la orilla de la alberca con su música a todo volumen y con las chicas ahí vacilando y bromeando y demás. Y de repente una se le acerca y empieza a decirle, ¿me puedes acompañar allá dentro de la casa? Y dijo, no, en absoluto, aquí estoy bien, estoy disfrutando de la plática con mis amigos. Y una y otra vez llegó y le dijo lo mismo, hasta que obviamente se lo llevó adentro. Y no podría decir que lo violó, porque no lo violó, simplemente alimentó su carne y él respondió en su carne. Y él llega al consultorio, y cuando me llega al consultorio, le digo, yo no sé cuál es el sentido, o sea, ¿qué sentido tiene que tú vengas a mí a decirme todo esto? Es que usted me ha hablado mucho de Cristo, ¿y eso? O sea, si es la palabra de Dios, es el Señor, el que es tu Señor. Y la verdad es esto, que tú sabías, y como yo lo sé, que un creyente ve la tentación y ni tantito se acerca a ella, le corre, porque tiene temor de Dios y sabe que trae carne, un corazón engañoso y perverso. Ahora, te voy a hacer una sola pregunta, y le dije a este que se decía creyente, te voy a hacer una pregunta. Enseguida que pecaste contra Dios, ahí mismo le pediste perdón a Dios, o al llegar a la casa, llegaste, te fuiste al suelo, lloraste por lo que le hiciste al nombre de Cristo sobre ti. Dice, hasta este momento, estamos hablando de viernes hasta el lunes, hasta este momento no lo he hecho. Y esa fue la respuesta, hasta este momento no lo he hecho. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde estamos? Le digo, ¿qué caso tiene que vengas aquí conmigo, por favor?
Te voy a lanzar al suelo. No, si el Señor no te lanza al suelo, por su espíritu que estás contristando, que estás lastimando, por el santo nombre que está sobre ti, yo no tengo nada que hacer contigo, lárgate. No tengo nada que hacer contigo. O sea, ¿por qué vienes conmigo? Mis amados, es terrible esto. Esta persona tiene ahorita 24 años. Ese evento que les acabo de decir fue a los 17 años de edad y en 7 años no regresa al Señor. Sigue sin el Señor, lejos del Señor. Ahora, es una persona que tengo que confesar que sabía bastante Biblia. Es una persona que acudía regularmente y se congregaba como tú y yo lo hacemos. Era una persona que se creía ser un hijo de Dios. Inclusive daba clases en 4 grupos de estudios bíblicos. 4. Él era líder. Enseñaba la palabra. ¿Y eso qué? Jonás era profeta. ¿Y eso qué? Mi amado, si algo tenemos que aprender en este libro es que hay un Dios en los cielos que tiene tanto amor y tanta misericordia que por su pura misericordia este mundo no ha sido destruido. Eso es lo que tenemos que aprender. Que hay un Dios y Rey soberano que está teniendo mucha paciencia, pero que el día del juicio se avecina. Y dice la palabra que el juicio empieza ¿dónde? ¿Qué dice la carta de primera de Pedro? Por la casa de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. De hecho, eso es lo que ocurre cada vez que nos exponemos a su palabra. Porque por las palabras del Señor somos juzgados. Ahora, el detalle es que si estos 4 capítulos los vemos también así de lejitos, el panorama, ¿qué tenemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3? O sea, alternando los capítulos, el 1 y el 3. ¿Qué tenemos? Tenemos un llamado a un hombre de Dios y en el primero tenemos una huida. Pero el llamado y el propósito para llamarlo es exactamente el mismo que en el capítulo 3, cuando le hace por segunda vez un llamado. Él no cambia, el Señor no cambia. Su propósito es el mismo, pero le tiene que hacer un segundo llamado. Y ruego a Dios en el nombre de Cristo Jesús que no tenga que hacer eso conmigo 2 veces el mismo llamado. Porque quiere decir que entonces la primera vez fallé. Y quiere decir que en lugar de andar en la senda angosta de la santidad, me salí de la senda angosta. Y el Señor obviamente enderezará nuestras veredas y nos pondrá otra vez en el camino porque es misericordioso. Pero ¿qué testimonio dimos ya acerca de Él? En el capítulo 1, en el capítulo 3, tenemos exactamente lo mismo, un llamado y el propósito sigue siendo el mismo. ¿Qué tenemos en el capítulo 2 y qué tenemos en el capítulo 4? En el capítulo 2 y en el capítulo 4 tenemos a un hombre de Dios con un Dios de ese hombre teniendo un cara a cara. En el capítulo 2 está dentro del vientre de un animal grandote, cara a cara en juicio con su Señor. Y en el capítulo 4, cara a cara en el campo afuera de la ciudad que acaba de ser salvada por la misericordia de Dios. Pero tenemos exactamente 2 pasajes paralelos en el 1 y 3, en el 2 y 4. Eso es interesante. Eso es interesante. Y nosotros tenemos que ver que esos 4 escenarios obviamente nos hablan de esas 4 crisis. Pero sin embargo, en 3 vemos claramente la misericordia y la salvación de Dios. Y en la última nos deja un signo de interrogación. Y es precisamente en ese signo de interrogación donde yo quisiera que viéramos lo que dice nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, versículo 39. Dice la palabra del Señor así. Respondiendo él, hablando Jesús,
Y si vemos en el 38, para tener el contexto, eran escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran las personas que conocían, según ellos, a Dios. Los escribas y fariseos eran los que su pasión era estar en el templo de Dios. Su pasión era servir a Dios con todo. Esa era su pasión. Su pasión era hablar y presumir de todo lo que sabían de Dios, del Dios de los judíos, del Dios israelita, los escribas y fariseos. Y delante de ellos, dice aquí la escritura, porque en el 38, ellos le dicen a Jesús, maestro, maestro, o sea, tienen que tratarlo como maestro, porque los escribas y fariseos, si algo querían era conocimiento. Y podían reconocer que él era un maestro, no podían reconocer que era el Hijo de Dios tocando la tierra, no podían aceptar bajo ninguna circunstancia que todos los milagros y todos los demonios que eran echados fuera y todas las cosas que decía y que partía corazones endurecidos, como no había partido el de ellos, entonces tampoco podían aceptar que fuese el Hijo de Dios que estaba en la tierra por misericordia para salvar a un mundo pecador. Pero como maestro sí podían tratarlo y le dicen, maestro, en el versículo 38, queremos ver una señal de parte tuya. Y había dado tantas señales, pero ellos querían una más, por favor, maestro. Y en el versículo 39, pero, se fijan la palabra pero, aquí hay un problema, porque si ya empieza con la palabra pero, el siguiente versículo, es porque ahí viene algo pesado de parte del maestro, una contestación pesada. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera. Una generación perversa y adúltera. ¿Se fijan cómo los llamó? O sea, ¿ustedes creen que nuestro Señor tiene temor de nosotros? O sea, ¿ustedes creen que nos va a pedir permiso a nosotros para pararnos el corazón cuando quiera hacerlo? ¿Ustedes creen que va a impedir, cuando Él quiera, va a impedir que llegue la bacteria a tu pulmón y te meta 20 días o 3 semanas a terapia intensiva por una neumonía? ¿O tú crees que el Señor simplemente no puede hacer que una persona que va manejando desvíe su mirada y te atropelle y termine sin piernas, amputadas totalmente? O sea, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que el que controla todo el día y la noche y cada cosa que se mueve en el universo entero, ¿tú crees que te va a pedir permiso a ti o a mí? Generación perversa, adúltera. ¿Por qué? Porque estos hombres se supone que eran el pueblo de Dios. Porque estos hombres se supone que eran el pueblo elegido, que lo tenían al Dios único como verdadero Dios. Pero si Jesús les dice que son unos adúlteros, se refería a adulterio espiritual. Porque esos hombres eran unos meros religiosos, que eran idólatras de sí mismos y que simplemente tenían una adoración por el templo, tenían una adoración por las buenas obras, se preocupaban por completar todos los mitzvot y tenían que cumplir toda la ley, no solo la ley moral de Dios, sino la ley religiosa y la ley social también. Todos los mandamientos los cumplían a la perfección. Se sentían ellos, creían ellos que con cumplir toda la ley según sus propios calificativos, tenían el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero tú y yo sabemos que la palabra en Efesios 2, versículo 8 y 9 nos dice, ustedes por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe y presuma. La salvación es por gracia, mi amado. No tiene nada que ver con las obras. Si las obras no son producto de que Dios haya roto la dureza de tu entendimiento, quebrantado totalmente tu corazón pecaminoso, engañoso y perverso, si las obras no son resultado de esa salvación tan grande y del amor de Dios derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 5, entonces olvídalo, no hay salvación. Es la única manera.
Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes. Pero es que fue mi fe. Deja que lo presuman tus medios hermanos que dicen y que no sabemos. Pero la fe viene solo por el oír. Y el oír solamente puede ocurrir por la palabra de Dios. Por eso estamos reuniéndonos a escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que solo por la palabra nos es dado el poder oír a Dios hablarnos personalmente. Y es entonces que la fe que vamos a necesitar en el día más oscuro de nuestras vidas va a ser realmente una fe activa que glorifique a Dios en medio del momento más oscuro, porque la luz va a brillar dentro de nosotros y aún en el testimonio que demos públicamente, el nombre de Cristo va a ser glorificado. Es la única manera, mi amado, y solo por gracia. Y Jesús dice: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás, el profeta. Se fijan, nuestro Señor avala a su siervo, confirma que Jonás fue un personaje histórico, confirma que no solamente fue un hombre que vivió, que además tenía un llamado santo, profeta, siervo del Señor, que habla de parte de Dios al pueblo de Dios para que se arrepienta y se vuelva de sus pecados. El Señor está diciendo eso, el Señor Jesucristo. La señal que van a recibir ustedes va a ser solo la señal de profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, no solamente está hablando del hombre de Dios con el mensaje de Dios, sino que ahora está hablando de la señal que tuvo que vivir el hombre de Dios en su tiempo con ese monstruo marino, o como dice el libro de Jonás, ese gran pez, que la gente le llame ballena, que le llame, como le llame, orca o lo que quiera llamar, pero fue un monstruo marino. Y de que estuvo en el vientre, si lo dice Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y obviamente la palabra de Dios que nos da es una palabra de verdad. Entonces Jonás realmente estuvo en el vientre del pez y dice Jesús: esto va a ocurrir conmigo. Yo voy a estar en el centro y en el vientre de la tierra. Obviamente está apuntando a su tiempo de ser sepultado 3 días, 3 noches, y va a salir como salió Jonás del pez. Entonces nuestro Señor está avalando y respaldando y está hablando de la señal. ¿De la señal de quién? Del hombre de Dios, la señal. Pero ahora en el versículo 41 sigue diciendo nuestro Señor Jesús: los hombres de Nínive, aquella gran ciudad, perversa ciudad, terrible y atea, idólatra ciudad, que estaba contra el pueblo santo de Dios, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio venidero y la condenarán. A esta generación, ¿de qué? Perversos y adúlteros. La van a condenar. Toda esta población de Nínive van a condenar a estos escribas y fariseos adúlteros, perversos. Está profetizando el Señor, porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Ahora ya no solamente estamos hablando de la señal de Jonás, sino de la predicación de Jonás, el mensaje de Jonás. ¿Para qué fue? ¿Para juicio? Amados, fue por pura misericordia para el juicio de su carne y realmente una muerte al hombre viejo y nacer a un nuevo hombre, como tú y yo lo hemos tenido, un nuevo nacimiento. Se arrepintieron con la predicación de Jonás y miren
Fíjese cómo termina ese comentario del Señor. Miren, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Se fijan? ¿Qué está hablando? Jesús está hablando de su grandeza, pero algo más grande quiere decir que Jonás fue entonces, ¿qué? Una persona grande. Una persona grande delante de los ojos de Dios. Un gran profeta de Dios. Pero es que después de lo que oímos, no importa si mi Señor Jesús dice que fue un gran hombre de Dios, yo creo que fue un gran hombre de Dios. Pero es que el arrepentimiento, no vemos los capítulos que hay, no vemos lo que sigue en la vida de Jonás después del capítulo 4. Sin embargo, nuestro Señor Jesús está dando testimonio de la grandeza de ese hombre de Dios, de ese profeta, que obviamente le fue concedido el ¿qué? Arrepentimiento de ese último juicio que vimos en el capítulo 4. Amados, simplemente esta es la palabra de Dios. Y si podemos resumir lo que hay en esos 4 capítulos, en el primer capítulo que vemos, el perfecto plan de Dios, que siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. En el perfecto plan de Dios era, Dios tiene un pueblo aún de los que no son judíos, de los ninivitas. Dios tiene un pueblo que está más allá de las fronteras de Israel. El perfecto plan de Dios. Un pueblo de Dios de todas las naciones de la tierra. Eso es lo que vemos en el primer capítulo muy manifiesto, porque el que use a un profeta suyo para ir a otras naciones está mostrando eso, el perfecto plan de Dios. El segundo capítulo vemos la caída del hombre. La caída del hombre, o sea, ese hombre de Dios cae en pecado. Cree ser más justo que Dios. Cree que es mejor que Él los castigue porque está seguro que Dios les va a dar misericordia y se cree más justo que Dios. Y se está justificando Él mismo su corrida. Y te digo una cosa, tuvo que pagar su boleto. Y tuvo que pagar su boleto para su barco y tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia también. Entonces, lo que tenemos en el segundo capítulo es obviamente el resultado de la caída. Y vemos el sufrimiento que provoca el mismo pecado sobre el hombre de Dios. El tercer capítulo que tenemos, obviamente el tercer tenemos la redención del hombre de parte de Dios, la misericordia. El aviso viene, el juicio viene y el arrepentimiento es el resultado inmediato por gracia de Dios. La redención de Dios, el plan redentor de Dios no se ha acabado. Desde el principio de la Biblia hasta el final sigue activo. Y el último que tenemos en el último capítulo. En el último capítulo muestra que Dios hace lo que quiere con quien quiere a la hora que quiere, inclusive de las plantas, inclusive de los gusanos, no solamente de los hombres, sino de toda la naturaleza. Y vemos la consumación del reino y su soberana voluntad, que siempre va a ser la que pese en este mundo. La consumación del reino. Simplemente se ve quién es rey y quién no lo es. Amados, esto que mencioné, obviamente tú y yo sabemos que se llama teología bíblica. Teología bíblica es esto. Pero cuando nos acerquemos un poquito más a ir viendo en detalle, vamos a entrar a otra cosa que se llama teología sistemática. Y ahorita, aun cuando estamos hablando de teología bíblica, también entramos a otra teología que se llama teología pactual. ¿Por qué? Porque en el pacto que Dios hizo con Abraham, es que todas las naciones de la tierra iban a recibir la oportunidad de ser salvas, y obviamente solamente aquellos que han sido llamados a arrepentimiento y a fe. Pero repito, estamos empezando y creo que es un buen inicio de la palabra y por el Espíritu, y ruego a Dios que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver si somos igual de adúlteros y perversos como esos escribas, o si somos Jonases que estamos mejor volviendo a escuchar la segunda oportunidad y volvernos de nuestros vanos caminos. Vamos a orar. Padre, no entiendo, Señor. Yo no entiendo cómo nos tienes aquí todavía, Señor. Yo no entiendo eso. Simplemente lo puedo ver y puedo creerlo, pero no lo entiendo. No cabe en mi cabeza, Señor. Y lo hablo primeramente por mi propia vida. Padre, qué gran misericordia, cuán grande amor, cuán grande peso de gloria, cuánto tuviste que hacer, descender, humillarte hasta lo sumo, despojarte de ser Dios como algo a que aferrarte,
y tomar forma de siervo y humillarte hasta lo sumo, a esa muerte de cruz, a esa burla, y todo por mis pecados. En el nombre de Jesús, mi Dios, por favor, haznos ver el brillo de tu gracia. Haznos ver y que rompa, Señor, la dureza de nuestro corazón, porque somos Jonás, pero también somos la señal como Jesús. Somos gente que ha estado en la muerte y ha sido resucitada. Somos también el Jesús que el mundo puede ver a través del mensaje de la salvación y a través de la vida de Cristo, llevando control total, absoluto, soberano sobre nuestras vidas en cada área. Por favor, Señor, concédenos arrepentimiento y fe a lo largo de este estudio. Es mi ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respóndele tú al Señor. Si tú estás aquí, amigo, te digo, todos tus pecados pueden ser cubiertos por la sangre de Cristo, pero de ti, obviamente la respuesta tiene que ser: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, porque eso es el amor de Dios.